Hola y bienvenidos al episodio 15 de Ay, las ratas se ven felices. el podcast que no sabemos si contribuye a ser personas violentas. Yo soy Niels y en la madriguera me acompaña Heli, Hola. Manuel, ¿Qué tranza? Arturo ¿Qué onda? y Jessica, que no es rata, pero en el laberinto que se le resista. Oli. Ya, la risa bien forzada, ¿no? Los odio, ya. Bueno, hoy queremos profundizar sobre la moral que nos venden los publishers con sus juegos. Por ejemplo, tradicionalmente Disney se ha hecho de un nombre por vender productos sanos bajo la óptica de para toda la familia, a lo que llamaremos el filtro Disney, anteponiendo una moral autoimpuesta. Bueno, que ha terminado por influenciar la definición de lo que es bueno y lo que es malo para los consumidores, es decir, que son correctos. Disney es nuestra regla de moral. ¿Pasa lo mismo con los videojuegos? Manuel, ¿tú qué piensas? Exactamente lo mismo, probablemente sí. Y todo se debe a que, bueno, en mi hipótesis, por supuesto, porque no estoy seguro que sea Perdón, eso, señor científico. Bueno, en mi idea locochona es Ok, de que eso tiene más los sentido. juegos sí proponen una cierta moral. No estoy seguro en qué tanta medida sea planeada. Bueno, yo creo que bastante, la verdad. Pero sí tiene, al menos con las mecánicas del juego, puedes distinguir de cuáles son acciones buenas y malas. En el sentido, a lo mejor, típico juego arcade de disparos, siempre había objetivos buenos que te daban puntos, que eran los maleantes, y objetivos malos que te quitaban puntos, que eran los civiles. Entonces, de ese tipo tan sencillo, te está dando una cierta moral de, pues, tú solo puedes matar a los malos y estás salvando al mundo, y los buenos tienen que vivir. Aunque probablemente en ese tiempo, pues, era una mecánica de no disparar a lo pendejo donde puedas, sino simplemente atinar, ver qué es lo que le estás disparando. Pero si lo piensas, es la moral de, pues, solo le debes disparar a los malos. Ok. ¿Y tú crees que, por ejemplo, algo más marcado esté ahí? Por ejemplo, presenta parte de las dinámicas de gameplay, sino como, por ejemplo, cuestiones de historia, cómo se desarrolla, etcétera. Pues fíjate que no lo había analizado tanto así en los juegos que he jugado, pero yo jugué, por ejemplo, el Last of Us 1, dije, está chido y todo, y estuve ansioso de jugar el Last of Us 2 hasta que se filtraron ciertas cosas de historia que involucraba Pues se filtró todo el juego, personajes. ¿no? Sí, también. O sea, fueron muchas cosas, pero muchos pensaban que lo que no le gustaba a las personas era que ponían personajes LGTB y diferentes morales de esto de, ¿cómo se llama? La políticamente correcto. Ajá. Y se hizo todo un show de, no, es que los gamers no aceptan la nueva moral y toda la cosa. Cuando, claro, el problema fue otra cosa, de que su historia la hicieron con las patas y todo ese show. Pero sí estuve pensando y dice, bueno, ese juego en cierta forma te forzaba a ver esa moral que se ha estado trabajando estos años, de aceptar a los diferentes personajes y ver sus puntos de vista y todas esas cosas. Pero realmente, como no lo jugué, precisamente no puedo definir bien qué tan fuerte es esto de la moral de aceptación de todos los personajes. Ok, muy interesante. Arturo, ¿tú qué opinas al respecto? Bueno, yo lo estuve también pensando, y es que creo que hay dos niveles en lo que hablamos cuando hablamos de la moral de los juegos. Uno es el nivel interno, o sea, el nivel de lo que está estableciendo directamente el juego, como lo que es bueno y como es lo que es malo. Y el otro es un segundo nivel que los publishers, yo pienso, muchas veces han aprovechado para vender. Y el ejemplo así más clásico creo que tiene que ser GTA, Grand Theft Auto, donde un montón de las cosas que pasan en el juego son moralmente reprobables en el mundo real, y sin embargo te lo venden como, pues, parte de los features del juego. ¿Por qué? No porque están diciendo es bueno matar o lo que sea, sino porque lo que te están vendiendo es la imagen de que, mira, en esta cosa puedes matar, puedes hacer todo esto, puedes ser parte del crimen. Entonces tú eres cool, porque lo que es cool es ser transgresor.
Y estoy mucho pensando en eso porque inclusive he visto los videos esos de reacción de YouTube con viejillos, ¿no? De que gente mayores de 70 años los ponen a ver cómo alguien juega GTA o cosas como esa para ver cómo reacciona, ¿no? Para ver si se escandalizan porque miren lo que hacen los jóvenes. Entonces eso es lo que quiere decirte también, es eso, que lo que están pensando detrás del juego no es tanto lo que puedes hacer como dentro del juego como tal, sino cómo se lo puedes vender a esta persona. Estás diciendo, sí, mira, puedes matar porque es cool, porque va a ser cool. Tú no eres retrógrado, tú no eres como estas personas, estás haciendo cosas indebidas, mira qué chido está. Y por eso se lo puedes vender a los chavitos de 14, 15 años, yo pienso. Pero, por ejemplo, ¿tú crees que los publishers sí aplican ese tipo de filtro Disney donde pues ellos direccionen sus productos a lo que buscan? Porque aún es que justamente pues no podemos existir fuera de la moral, ¿no? Entonces, aún dentro de lo que ocurre en Grand Theft Auto, hay cosas que estoy seguro que se autocensuraron porque dijeron, no, esto no está tan chido, ¿no? Como la cosa de que no podían cosas de sexo, o sea, lo de siempre, la violencia está cabrona, está chida y todo, pero así cosas de sexo demasiado que pasan de la raya, dices, Nel, esto no se puede. Que sacaron los güeyes el mod aparte, los fans sacaron su mod aparte para creo el San Andreas, no me acuerdo para cuál, en donde podías ver al güey con la prostituta directamente. Sí, había una cosa que sacaron aparte. El coffee shop era un feature que iba a tener el juego, pero que los desarrolladores sacaron al final, y no eran con prostitutas, se supone que eran con las novias. Entonces era así como que te invitaban a tomar el café. Y en la versión vainilla del juego, pues sí, como que está el cutscene, ¿no? O sea, que ya nada más se corta y ya está, ¿no? Pero en la versión beta del juego sí aparecía ese feature del que parecía un mod, pero realmente no era un mod, sino que iba a ser la versión original y se modificó por cuestiones de moralidad y demás, ¿no? Entonces... Sí, y justamente lo que creo es eso, que los publishers no se arriesgan tanto como aparentan arriesgarse. Y creo que el ejemplo más claro es ese, que un juego que lo que te vende es la idea de que si lo juegas es que eres chido, eres cool porque eres transgresor, pues ellos no se atrevieron a transgredir realmente los estándares que se esperaba de ellos como desarrolladores. Entonces se va a ser un ejemplo interesante en ese aspecto. Okay. Bueno, muy interesante. Heli, ¿tú qué opinas al respecto? Acerca del filtro Disney. Filtro Disney Rules. Sí, sabía que ibas a decir algo así. No, o sea, creo que sí influye mucho la ética por ejemplo, en este caso Disney, para lo que son, para todos sus productos, ¿no? Todos sus productos tienen que llevar cierta política y pues ellos, como bien dices, ponen un filtro de este material o estos productos no van a salir a menos que cumplan con estas reglas, ¿no? Y me parece bueno, o sea, su material al final de cuentas va dirigido a público tanto infantil, diagonal familiar. Entonces, pues sí, tienen que tener ahí ciertas reglas, ¿no? Que el público adopte esa ética, sí, pasa. Sin embargo, por ejemplo, y seguimos tomando el ejemplo de Disney, sin embargo, en algún punto el mismo público empieza a cambiar y a pedir algo más. Por ejemplo, ya tenemos Disney tuvo que modificar esos filtros para permitir besos gays, ¿no? Por ejemplo. No recuerdo cuál fue la primera película o historia de Disney en la que ya empezaron a salir chicas besándose, ¿no? Yo sí sé cuál. Ajá. Es la de ¿Cuál? El Capitán América, el Soldado del Invierno, ¿no? Donde es gay junto con Bucky. No se ve tan explícito, ¿eh? No, Sí. se deja la imaginación. Entonces Pero sí hay creo otra en la que estoy sí. soñando de más, no importa. Sí, ¿qué pedo contigo? O que de plano tienen que empezar a poner personajes que sean de diferentes etnias, ¿no? Porque si no, no puede salir el programa. Entonces, o sea, sí hay como ese tipo de cosas que o sea, sí, ok, el publisher influye al público, pero también el público, también ocurre al revés, ¿no? El público pide del publisher ciertas cosas y tiene que adecuarse. Pero... Perdón. Continúa. No, ahí se me acababa. Ok. Pero tú, por ejemplo, ¿no consideras peligroso que sea la industria de Disney la que rija la moral?
O sea que, pues al fin y al cabo Disney ya ahorita es un monstruo, ¿no? Tiene compañías como Fox, ¿no? Tiene Marvel, Star Wars, diferentes propiedades intelectuales, ¿no? Y que sea ellos como industria privada de entretenimiento lo que rijan lo que está bien y lo que está mal para mostrar, ¿no crees que es un poco, vamos a decirlo así, peligroso? ¿Caso Disney? No. No creo que sea peligroso. Disney, sígueme vendiendo Disney sus Rules. porquerías. Sí, o sea, más allá de que sea Disney la empresa acá y este ratón, ¿no? que hace todo genial y Ok. manda sobre todos o sea, más allá de que sea una empresa y un gigante y que esté aplastando a todos, y tal vez eso pueda verse un poco mal, yo creo que Se puede ver un poco mal. está bien que este gigante tenga cierta moral y está bien que lo esté dirigiendo porque ya vimos que no tiene autoridad total. Es como les decía, ¿no? Si el público quiere algo diferente, va a lograr que el gigante se adapte. ¿Por qué? Porque Pero el es que no gigante es quiere seguir cierto. vendiendo. Pues sí, pero es que tú Es que yo estás también tomando iría en con lo cuenta que como dice si Arturo. Disney fuera... Que sería el contrario, pues. Sí, al contrario, ¿Cómo? Disney es tan grande que es de esas empresas que ya no pueden fallar. O sea que más bien, si yo por ejemplo saco mi juego y de mi juego, y si yo, o sea, yo soy mi estudio de una persona, dos personas, saco mi juego que rompe la moral de la gente y nadie lo compra, pues ahí sí me hundo, y ahí sí, o me adapto a lo que me dice la gente, o me hundo, literalmente. Por otro lado, Sí, Disney, pues Disney puede decir, pues sabes qué, ay, me vale verga, yo voy a hacer lo que yo quiero para venderlo. Entonces, tú qué, chinga tu madre, otros 3 millones de marketing en esta región. A ver, O sea, sí es como dices, ¿no? Bueno, si eres 2 o 3 personas tratando de sacar un videojuego, sí va a estar medio difícil porque efectivamente, o sea, todo esto ya viene a ser publicidad o marketing o cómo lo vas a vender a la gente. Y pues sí, Disney es un gigante porque ha logrado aprender muy bien eso, ¿no? Y también lo toma de Pixar, que en su momento era una empresa que también vendía mucho porque se adaptaba a lo que quería la gente. y además estamos en el punto en donde Disney es tan grande que pues, ha cambiado las leyes de copyright de Estados Unidos, a lo que ya les había mencionado. Y de hecho, Disney, estoy casi seguro que si Disney dice, ¿saben qué? El sexo todavía no está chido y Disney tiene el dinero para hacer lobbying, para que todos los representantes norteamericanos voten para decir, sí, el sexo no está chido. Disney tiene razón. Gracias, señor Disney, por estos dineros. Ese es un capítulo de South Park. Pues es que es un poco también como el poder mediático que tiene Disney. O sea, ahorita con la compra de Fox, pues olvidamos que iba a Fox News y demás, ¿no? Que son como los canales de noticias más impactantes de derecha en Estados Unidos, ¿no? Entonces, toda la afluencia mediática que puede tener Disney en ese entonces, bueno, en ese país, por ejemplo, creo que va un poco con lo que también decía Arturo. O sea, Disney tiene ahorita tanto un impacto mediático que creo que hasta podría decir, bueno, lo que nosotros estamos vendiendo está bien porque todo tu entorno te dice que está bien. Sin embargo, no creo que necesariamente tenga que estar bien, ¿no? Por eso decía que si no podía llegar a ser peligroso que una compañía, ¿no? Para empezar, mediática, ¿no? O de entretenimiento como Disney, pues pueda tener tanto control en la moral, pues a mí sí me parece un poco extraño y peligroso y maquiavélico, pero bueno. Es que creo que también es un poco como lo que está pasando con J.K. Rowling, ¿no? Que dicen, pues es que el peligro no son sus opiniones, sino que alcanza, pues esta señora es una millonaria. Ya que lo tiene sacaste a la mesa, bien. Sí, ya lo sé. Que tiene mucho impacto de gente todavía muy joven. Entonces, pues es su opinión, a lo mejor es un tweet, 2 tweets, pero ella sí tiene el poder económico literal y la influencia suficiente para decir, o sea, para que una persona que hoy es joven diga, ¿saben qué? Yo estoy con lo que dice esa señora. Pero no sé qué pensará Jessica al respecto. Jessica, No, queremos escucharte. Porque sí, o sea, a partir de sus tweets transfóbicos ha generado pues un montón de más movimiento pues con este odio, ¿no? Hacia las personas trans. O sea, ya independientemente de que esa morra pues tiene otras ideologías que también son bien pues conservadoras, por así decirlas. Ha influido un montón y ha colocado una discusión bien grande entre la gente que es fan de Harry Potter porque
pues por ejemplo, yo que no soy para nada transfóbica y al contrario siempre quiero estar incluyendo a los demás, sé que hay esta discusión en redes donde pues si tú apoyas a Harry Potter o tienes cosas de Harry Potter, pues ya estás apoyando una mentalidad que es pues transfóbica ¿cómo se? ¿Homosexualfóbica? Palabras. Homofóbico, ¿no? Y por ejemplo, yo no me identifico con eso, pero aún así Harry Potter me sigue gustando mucho, a pesar de que hoy puedo realmente cuestionar un montón de valores y de la moral que existe en Harry Potter, porque Harry Potter no considera, pero para nada, a la gente de la diversidad, ya lo había dicho el podcast pasado. Entonces, pues sí es como de, sí estoy de acuerdo, pero, o sea, una parte es como de qué mal que me quiten algo que representa toda mi infancia, que influyó en la persona que soy. Y no soy la única, o sea, un montón de gente que pues su vida ha girado alrededor de Harry Potter, a mucha gente así, o que, yo qué sé, o sea, el punto es que muchos fans no se sienten identificados y por lo tanto pues deciden ya no seguirla, ¿no? Pero otras personas que son trans se sienten ofendidos porque realmente si tú apoyas a Harry Potter pues podrías estar apoyando ese tipo de odio. Pero sabes, esa parte es muy triste, o sea, el tener que criticar la obra por la ideología del autor. O sea, si J.K. Rowling hizo una buena obra que se vendía en su momento, se vendió bien y habló por sí misma, ahora sí crucificar esa obra se me hace muy, muy injusto. En su momento fue buena y hasta la fecha, como dices, bueno, pues marcó mi infancia, yo la sigo viendo, o sea, personalmente yo la sigo viendo, ayer antier la estaba viendo y me gusta mucho, me divierte. Y o sea, y eso es porque no estoy pensando en que, el autor dijo esto, el autor dijo esto otro. Si lo veo, apoyo a los homofóbicos, ¿no? O sea, no estoy pensando en eso cuando la estoy viendo. No, entonces la disfruto. Claro, pero el punto aquí es que, pues, cuando separamos el artista de la obra, pues hay una diferencia en que si el artista también, o sea, si se puede separar o no, y también si el artista está vivo o no. O sea, no es lo mismo, por ejemplo, hablar de Michael Jackson, que ya está muerto, que hablar de Rowling, que todavía sigue haciendo un montón de daño, ¿no? Un montón de, o sea, daño con sus tweets, con sus comentarios y con un montón de otras cosas. Michael solamente fue daño a niños. Sí. Ajá, pero por ejemplo ahora, ya si escuchas su música, ya no lo estás retribuyendo económicamente a él, ¿no? O sea, ya ese dinero se va a otras personas. Ya no te imaginas cómo se violaba a un chamaco. Exacto. Ya te imaginas a niños. Y con Harry Potter sí pasa, o sea, si tú compras un nuevo libro de Harry Potter o compras una película online o lo que sea, estás dándole ese dinero a una persona que es odiante de una comunidad grande, que es toda la LGBT. Entonces es como, pues ahí es tu decisión, yo creo que ya es cada quien personal, pues decir, pues sí voy a tratar de boicotear o de ya no consumir o de lo que sea que tú decidas, pero realmente sí respetar que hay personas que se sienten ofendidas por eso y tienen todo el derecho de hacerlo. O sea, yo no me lo tomo tan personal porque en ese aspecto, a pesar de que Harry Potter está en mi corazón y siempre lo va a estar, puedo desapegarme del sentimiento de decir, es que es injusto que criminalicen tanto a Harry Potter, que es una historia de amor y no sé qué. Es como de, pues no, odienla si quieren, y si quieren no compren los libros y no los lean, está bien, no pasa nada. O sea, a mí Harry Potter no me va o sea, nunca lo voy a dejar de querer, no voy a dejar de leer los libros ni ver las películas. Amor del bueno. Exactamente, fiel hasta la tumba, pero tampoco me voy a poner a pelear con una persona que es trans diciéndome, es que tú apoyas a Rowling. No, o sea, me voy a poner de tu lado, güey, porque pues una historia nunca va a ponerse entre los derechos de una persona que es real. O sea, y este es el punto, que estamos hablando de personas. Estas pueden ser obras y el valor de una persona no se puede comparar con nada creado por el ser humano, porque el ser humano vale más. Pero, por ejemplo, algo así te tengo que preguntar. ¿Tú crees que la obra de Harry Potter como tal puede reflejar un poco los pensamientos de esta señora? Claro, sí, y están plasmados en muchas cosas. Pues porque, por ejemplo, en Harry Potter, además de que todas las personas son blancas y se nota mucho toda esta
pues supremacía blanca y un montón de cosas que son de la cultura algo que blanca. Quiero que algo que también podamos como que comprender, y yo sí estoy como que muy en desacuerdo de quizás de ser muy inclusivo en las historias, y no quiero que suene así como, es el odiador y todo eso, pero no, al fin y al cabo, creo que si, como decía Manuel hace rato, como las adaptaciones de Netflix que son muy criticadas, si tratas de complacer a todo el mundo, no puedes contar una buena historia, ¿no? Yo no veo que la gente que lea Lovecraft diga, bueno, ¿por qué está Cthulhu dominando la mente y el terror de pura gente blanca? Porque son los que tienen temores a lo desconocido, hacia el temor, hacia las bombas nucleares de los años 80, o ¿por qué en Watchmen no hay un superhéroe negro? O cosas así, porque pues es tu historia y supongo que si el autor no quiere agregar un personaje de color no tiene que ser significativamente estoy muy de acuerdo, odio. pero a eso te voy a responder. Harry Potter, Hogwarts, por ejemplo, es un lugar donde iban personas no solamente de Inglaterra, sino iban de un montón de lados del mundo. O sea, hay otras escuelas mágicas, pero Hogwarts es una de las que podías, o sea, es por zonas, ¿no? En Estados Unidos hay una, en Asia hay otra, en Europa está Hogwarts. Iban de todos los demás países, entonces obviamente existe una diversidad y no solamente son personas blancas. Hoy no es como de poner a las personas contentas nada más por ponerlas contentas, sino que el mismo libro te dice que Hogwarts recibe a personas de toda Europa y de toda Asia que no entran a las otras escuelas de magia. Entonces, ¿cómo me explicas que el único personaje ahí que es negro sea Cindimus y es un personaje que ni siquiera es Pero, tercera categoría? ¿ahí te refieres a las películas o al libro? A los libros, o sea, los libros y las películas. O sea, en los libros se dice que Hogwarts recibe personas de todos lados. ¿Y se especifica en el color de piel de las personas en el libro? No, en los libros no hablan mucho del color de piel en muchas cosas. O sea, por ejemplo, de eso también se justificaron mucho el hecho de por qué pusieron a Hermione en las obras de teatro negra, ¿no? Porque dicen, pues es que Hermione nunca se le identifica su color de piel, dale. Pero no me refiero como a que cuando se pongan a describir un personaje le digan su color de piel o no, sino que todas las relaciones sería de racista, Harry ¿no? Potter, pues no, porque es un color de piel, o sea, sino que en Harry Potter cuando hablan de razas son estereotípicas, o sea, son muy estereotípicas. Ya hablamos de Cho, de por ejemplo, ¿de quién? Parvati. De Parvati, ajá, por ejemplo, de ¿cómo se llaman estos? Que son de... Bueno, personas negras también, o sea, de todos lados siempre son estereotipos y además de eso, son personajes que no hacen nada realmente a la trama. Los únicos que trabajan en la trama pues son todos. Pero ¿no crees que eso se debe a una limitante del autor más que ella querer plasmar su odio? O de la porque obra, crear una ¿no? obra creativa supongo que no debe ser fácil. Mira, ¿no? O sea, Es que, yo la es que neta- tú estás confundiendo peras con manzanas. Lo que tú ¿Por qué? A estás ver. diciendo es que... Porque tú estás asumiendo que un autor va a meter a propósito sus prejuicios en la obra, pero no. Crear una obra, sobre todo un texto, es un proceso muy íntimo y que tú tardas mucho en hacerlo y tiene mucho de lo que tú eres y lo que tú piensas. Implícitamente, aunque tú no sabes qué es lo que estás poniendo a veces cuando estás escribiendo. Y en este caso eso pasó. Ella tiene muchos sesgos que no se da cuenta. Y que justamente, o sea, hablando de la diferencia entre los libros y la película, a lo mejor en los libros ella no mencionó color y dijo que había diversidad y tal, pero ella estuvo implicada en el proceso de casting de la película y no se le hizo raro que todos fueran blancos. O sea, en su mente sí había esa idea de que pues, en Hogwarts todos tienen que ser blancos, a pesar de que sí, como dice esta Jessica, se supone que vienen de todas partes de Europa y entonces ¿dónde está la diversidad? Yo Pero creo que ahí en esa no podíamos época- entrar Es el sesgo a lo que ella que tiene. entramos al siguiente tema, que es lo del publisher y el autor. O sea, porque a lo mejor el publisher sí es así como de, no, pues todos tienen que ser blancos menemistas, pero el autor no necesariamente tenga que tener una visión así de, no, pues todos tienen que ser así. Pero es que por eso te digo, yo pienso, es que este discurso por ejemplo, este discurso de la cultura de la cancelación creo que está mal entendido.
Creo que más bien lo que pasa es que hay un cambio de valores en la población. O sea, no creo que nada, de hecho no encuentro ningún ejemplo de una obra que realmente se cancele. O sea, lo que dice Angélica de que crucificar a la obra y tal, pues es que no es tanto así. Es como lo que les decía de los cazafantasmas la vez pasada. No es que yo esté crucificando a los cazafantasmas, simplemente la obra ya no va con mis valores. O sea, al ver yo la película original Los Cazafantasmas, simplemente ya no la consumo, o sea, ya no la quiero consumir porque ya no me gusta, no va con lo que yo soy. No es que yo esté cancelando esa obra, no es que yo esté diciendo que es una obra que deberían quitarla de los anales de la historia. Simplemente es una cosa que ya no encaja conmigo. Y lo que creo que está pasando es que hay mucha gente hoy en día que piensa así de muchas obras nuevas y que simplemente están diciendo, ¿saben qué? No estoy de acuerdo con lo que me está diciendo esta autora. Entonces cada vez que leo Harry Potter ahora me acuerdo de lo que ella dijo, ya no puedo disfrutarlo igual. Y eso pues es una experiencia personal de cada uno. Entonces también, así como tiene la gente la libertad de leerlo, pues yo tengo la libertad de decir, pues no, esto ya no va con mis valores, ya no va conmigo. Y estoy seguro que esta señora, por más que pase el tiempo, no va a dejar de vender libros. O sea, siempre va a haber alguien que tenga los valores como los de ella y va a seguir comprando sus obras. Y pues sí, o sea, no le va a pasar a ella nada. Pues eso no creo que exista. Ahí eso lo que de dijiste es lo que cancel estaba de culture acuerdo contigo hasta que dijiste eso de que alguien que tenga los valores que el autor va a seguir consumiendo su obra. Eso es lo que me parece injusto. O sea, no tienes que bueno, que ser yo no estoy ella, de acuerdo o compartir en que lo mismo de taches ella para disfrutar la obra, ¿no? exactamente. O sea, puede haber obras muy buenas y tengo ejemplos como por ejemplo Rurouni Kenshin, Samurai X, también conocido así. Es un anime Mejor conocido diagonal como. manga. Nobuhiro Watsuki es el autor. Él estuvo acusado por pedofilia. Se le encontró un DVD de pornografía infantil y la obra, o sea, el manga o el anime es buenísimo. O sea, y los publishers están teniendo problemas por la reputación del autor para poder seguir publicando esa obra, ¿no? Entonces, pero es que no me puedes si tú a mí alguna vez obligar a viste comprarlo, por ejemplo. No, pero No, no o quiere sea, decir tampoco que vas a compartir los mismos valores y consumir la exacto, obra. el hecho de que yo disfrute Harry Potter o que disfrute Samurai X o que disfrute Ender's Game, en donde un caso en el que también el autor fue acusado de homofobia, bueno, no solo acusado, ¿no? Él expresa homofobia. Okay. Entonces, este tipo de obras son buenísimas y es que si son yo buenas las para ti, disfruto, pero o sea, sí, pero no necesariamente quiere van a ser decir buenas para mí. que porque para mí sean buenas, yo soy homofóbica. Sí, O porque que lo estoy de acabas de acuerdo decir. con Nadie está eso. criticándote a ti, pues es que esa es la cosa. Creo que ahí es donde viene el punto. Nadie está criticándote a ti por eso. O sea, nadie está diciendo, pues como ella lee Rurouni Kenshin, entonces ella aprovecha la pedofilia, más bien acepta la pedofilia. Nadie está diciendo eso. Lo que estamos diciendo es, pues ¿sabes qué? Creo que yo ya no puedo leer esto porque me acuerdo que el autor es esto, hizo esto. Entonces para mí la obra Sí, ese en mérito, eso ya estoy no de quiero acuerdo, consumirla. pero al final de tu discurso de hace un momento No, y es que vuelves a lo mismo, porque por ejemplo, tú puedes decir, ok, yo ya no disfruto la obra porque sé que el autor era un pedófilo, ¿no? Pero hay gente que va a disfrutar la obra a pesar de que sabe que el autor es un pedófilo, pero no va a estar admirando ni poniendo un pedestal al autor, ¿no? Que estamos de acuerdo, que es quizás y la va a seguir un poco de comprando. cultura de Y los ese güey puede 90, estar ¿no? en la Donde cárcel y va a seguir recibiendo dinero. pero no por necesariamente Kenshin. tiene que ¿Cuál es el no tiene que, problema? ¿cómo se llama? No tiene que compartir los mismos ideales, que es lo que acabas de mencionar. O sea, lo que tú dijiste Pues, textualmente es no. que esa mujer va a seguir viendo libros porque va a haber personas que tengan la misma moral que ella. ajá, Es que es sí, donde esas no fueron estoy sus de palabras acuerdo. textuales. No. Que acepten O sea, eso. Es que No, Es es que que esa no es se la trata cosa, de que que yo acepten- acepte la moral del autor. No, y no, por eso no que tú disfruto la la aceptes, obra. sino de que hay gente que la acepta y por lo tanto compra. O sea, es como Pero un tú caso también puedes individual. comprarlo, o sea, a pesar de que no que la estés aceptando la compartas, moral. no que sea la misma que ella. Aceptas que ella es No, así. pero y en dices, ese Porque, caso, por ejemplo, cuando se hace perfecta, una puedo división seguirlo entre el comprando. artista y el Pues, autor y tú no quieres realmente retribuirle, entonces es el boicot, comprar todo su contenido ilegalmente, o sea, no realmente no darle ni un solo peso. Eso es el boicot y es la forma en la que se debe de llevar como esa cancelación de una forma sana. Si te gusta la obra pero no te gusta el autor porque por ejemplo Woody Allen es un hijo de puta y me arruinó buenas películas, voy a consumir sus películas de forma ilegal aunque yo no esté de acuerdo con él. No lo sé. De por sí lo Yo hago. también creo que es muy complicado porque también, por ejemplo, si tú no compras, te gusta la obra, ¿no?
Y si tú caemos en el consumismo, cuestión así de todo ilegal, pues el autor va a decir, bueno, que se jodan, ya no voy a hacer más de esta obra, por ejemplo, ¿no? Entonces, es muy raro, es muy difícil, creo que vamos a dejarlo aquí porque si no vamos a estar dándole vueltas a lo mismo. No tiene sentido. Entonces, sí tiene sentido, vamos. Porque según Sí, yo sí no tiene es tan sentido. difícil. No, De hecho, no tiene te sentido iba a decir, porque, por ejemplo, no solamente tú puedes- afecta, con ese A boicot, ver. con ese tipo de boicot, no solamente afectas al autor, sino afectas a todo comunidad. el equipo de Sí, producción, claro. a todos los involucrados en la obra, ¿no? O sea, porque no solamente es el autor Pero es que y ya. bajo esa premisa, pues entonces yo debería comprar absolutamente todo lo que se produce. Porque en todo lo que se produce que tenga equipo, todos hay gente tengo que comprarlo, trabajando, porque gente si con no lo familia. compro, entonces voy a afectar al equipo. Eso no tiene mucho sentido, ¿estás de acuerdo? Pero pasa un poco con los juegos y por eso hubo varios estudios, por ejemplo, que cerraron por lo mismo rollo de la piratería. Y quizás no era por cuestión de boicot, sino por cuestión de piratería pura y dura, ¿no? Recordemos Sí. que por el principio de los años 2000, cuando salió el PlayStation 1, bueno, a finales de los 90, a principios de los 2000 salió el PlayStation 1 y fue la consola más pirateada. Y muchos estudios tuvieron que cerrar porque la gente no compraba sus juegos. Y no es porque tuvieran un boicot como tal, sino porque de hecho la gente prefería pagar 10 varos en un tianguis, ¿no? Que ir a comprar el juego original que costaba a lo mejor 800, 900 pesos Pues sí, o pero 1000 eso es pesos, muy ¿no? diferente, o sea, realmente es como comprar. Pero el efecto es el mismo. O sea, lo que voy es el efecto de la piratería tiene la misma repercusión, sea con sentido moral Sí, o sin sentido moral. pero uno tiene un simbolismo, o sea, no puedes nada más decir. Pero "Ay, los pues, resultados es el mismo a lo que yo voy. O sea, no, ¿qué el pasa? resultado Que no es el mismo porque el mensaje que se envía es diferente. O sea, cuando una más, que no sé si hay un ejemplo, ¿no? Pero cuando realmente hacen que cambien algo del videojuego, de una película o del autor o de lo que sea, es porque recibieron ese mensaje. O sea, no es como de Pero por solamente ejemplo, porque supongamos la economía está que hay muy gente mala. terca en este mundo. Supongamos eso, tengamos esa premisa, que hay gente terca en este mundo. Y si J.K. Rowling, por ejemplo, dice, yo me voy a morir homofóbica y voy a ser homofóbica hasta que me muera, y deja de vender cosas y se suicida, ¿cuál fue el mensaje? Ahí, o sea, no podemos cambiar a la gente, seamos sinceros. Eso es una premisa que tenemos que tener muy clara, de que las personas, pues son personas tercas, así como cualquier persona puede tener una postura para cualquier cosa, pues si esa mujer no quiere cambiar, y si eso es, prefiere morirse a dar una disculpa pública o hacer una obra que integre los valores de la sociedad actual, y prefiere decir, ¿saben qué? Yo me muero, y a lo mejor al morirse su obra se vitaliza o tiene más renombre o tiene más situación ahí, lo que sea, pues no hubo ninguna lección, ¿no? O sea, simplemente... Es que no tiene que haber lección. Es que Es a lo que no me voy. estoy entendiendo, que en realidad nosotros nos regimos por reglas bastante simples al final. Y en este caso es una cosa de oferta y demanda. Sí, es claro. literal una cosa de oferta y demanda. Si ella no quiere cambiar, ella está en su derecho de no cambiar. Ella es una persona como Claro. yo. Entonces, pues sí, pero si vemos su publicación de libros como un hecho completamente literario y esa es la postura que va a tomar, pues está bien. Si ella lo ve como una cosa comercial, entonces va a cambiar su postura porque lo que va a querer es vender más. Exacto. O sea, es una Exacto, decisión estoy de de acuerdo. ella. Así como yo Exacto. tomo mi decisión porque ya no siento lo mismo cuando leo eso. O sea, esa es la Exacto. cosa. No hay... Es casi todo eso viene de adentro, tanto de adentro del autor como dentro de la persona. No hay en realidad ninguna Exacto. cancelación ni nada de eso. Que pues al fin y al cabo la mujer puede tomar las decisiones que tenga o que pueda, ¿no? O sea, al fin y al cabo, pues, mientras no haya una violencia hacia un sector determinado y quiero, bueno, no sé, no quiero ya meterme en cuestiones así de tecnicismos, pero pues si la señora no comparte los ideales de la comunidad LGTB, pues es su rollo, ¿no? O sea, tiene su capacidad y libertad de pensamiento para pensar ella lo que quiera, ¿no? Si quiere pensar que la Tierra es plana, pues puede hacerlo si ella quiere, ¿no? O sea, si quiere pensar que las vacunas controlan la mente, pues puede hacerlo. Si quiere pensar que existen los reptilianos, puede hacerlo, ¿no? Al fin y al cabo, pues es un individuo pensante, independiente hasta cierto punto, pero pues no tenemos que meternos ahí a normalizar todas las obras, ¿no? Que es lo que pasa ya ahorita, los últimos años. Por ejemplo, hace unas semanas habían querido censurar o banear a Molotov por el disco de Dónde dormirán las niñas, ¿no? Donde pues tiene letras muy ofensivas, sí, ¿no? Tiene letras sexistas, sí, pero pues a pesar de que
o sea, el disco se hizo con esa intención de ser polémicos, ¿no? O sea, no fue como que Molotov así como de, no, vamos a hacer esta canción, la de homosexual con 4 letras, ¿no? Para generar odio a la comunidad LGTB. No, simplemente pues era el hecho de que el impacto que tenía esa canción en ese momento, ¿no? O la de Gimme the Power, pues el impacto que tenía contra el gobierno, etcétera, ¿no? Pero no quiere decir que ya efectivamente, ya por eso, hoy en día tengamos que censurar algo que tuvo un impacto muy fuerte en la cultura aquí dentro de México, ¿no? A nivel histórico del rock, Molotov fue una de las primeras bandas que empezó vendiendo sus discos ahí en el metro, ¿no? Y tuvo un impacto tan grande que abrió en cuanto a cuestiones políticas, sociales aquí dentro del país, ¿no? Que tiene un contexto muy, muy definido. Y no es por exaltar al grupo, pero también es como entender el contexto del por qué sucedieron esas cosas, ¿no? Entonces, bueno, ya vamos a pasar a otra cosa, porque si no vamos a estar aquí miles y miles, aquí vamos a estar toda la noche. Y vamos a pasar al hecho de que lo que ya hemos mencionado un poquito anteriormente, de que es de que a veces el publisher o la empresa que está publicando, está dándole distribución a un producto, a veces mete su cuchara y mete su filtro también para encajar sus valores morales dentro de lo que... de un producto como tal, ¿no? A veces hay decisiones que el publisher dice, ¿sabes qué? Esto me lo quitas, ¿no? Y no me importa qué es lo que quieras o qué es lo que quieras alegar, esto ya no va a entrar a tu producto, que va a ser este juego. O puede ser como cuestiones así de, ¿sabes qué? Hay que cambiar la dirección totalmente a lo que estás desarrollando. Este juego que estás desarrollando ya no vende, que fue el caso, por ejemplo, de EA, cuando estaba desarrollando un juego, un estudio independiente que se llama DICE, y de repente le dijeron a DICE, ¿sabes qué? Pues está muy chido tu juego y todo, pero a la gente no le gustan los juegos lineales de una sola persona. Entonces, vamos a cancelar tu proyecto, muchas gracias y buenas noches, ¿no? Entonces, ahí es donde pues la empresa o el distribuidor tiene un peso muy grande, ¿no? Sobre las decisiones creativas. Entonces, Manuel, ¿qué será más importante, por ejemplo, para una marca o publisher como Square Enix? ¿Qué autores del juego, que los autores del juego, por ejemplo? O sea, ¿tú comprarías un juego de Hideo Kojima antes que un juego de Konami? Sí, ¿no? ¿Y por qué? Pues realmente para los jugadores yo creo que es más importante el publisher porque es lo que más se conoce. Tú como jugador, cuando vas a comprar un juego, muy aparte del título, que es cuando pues ya son famosos, ya al menos sabes más o menos de qué onda, pues te fijas tal vez el publisher, que es lo poco que puedes ver, y a partir de ahí te puedes checar los juegos que han hecho y ya te da una idea de qué va a tratar eso. Por ejemplo, Square Enix, ya te imaginas que es un RPG con gráficas muy bonitas y lo que quieras. EA, basura. Ubisoft, pues un juego interesante, pero probablemente con errores que no vas a querer ver, pero van a pasar. Bugisoft, ajá. Bugisoft, claro. Y así todos tienen sus características que los definen. Y ya de ahí, pues ya depende el autor cómo se puede mover en esos pequeños detalles de que están en esos lineamientos para hacer un juego bueno o malo, que es lo que ya puede definir el autor. Si está muy limitado, pero claro, si es bueno su idea y lo que planea en esos límites, pues va a ser un buen juego. Muy aparte de que si tú piensas que, no sé, EA pues es una basura, si casualmente ese estudio en sus lineamientos vean cabrones, lo va a hacer bien, como el juego de Star Wars que sacaron. No lo jugué, pero dicen que era bueno. Que no es el Battlefront, creo que era un no. ¿Cuál? Bueno, ya no recuerdo. Uno que sacaron que sí fue de historia. Que dices, bueno, pues es sorprendentemente dijeron que era decente el juego. Aunque pues ya todos saben que EA saca basura. Así que supongo que sí le echaron ganas en lo poco que podían trabajar. Sí, la bronca de esos juegos es que luego los quitan del canon y ya no tienen sentido en la línea temporal. Entonces, sí. Por ejemplo, los de Force Unleashed, hay unos de Wii y de 360, que sacaron 2. Y al principio eran canon, llegó Disney y iba a hacer la reestructuración de las nuevas películas y dijeron, ¿qué creen? Ya no son canon. Sí. Y también pasó con muchos cómics o muchos libros que habían sacado del universo expandido de Star Wars. Entonces cuando compra Disney la licencia es así como de, bueno, esto yo no lo escribí, esto yo no lo estoy ganando, entonces muchas gracias, esto deja de ser canon y escribo mi propio canon, ¿no? Sí.
De hecho, pasó también con estas últimas películas. Se supone que... ¿cómo se llama? El hijo de Han Solo y Leia, el Ren, no me acuerdo. Pues ese güey realmente iba a ser el hijo de Luke. Pero en esta trilogía nueva a Luke no le dieron hijos. O sea, fue así como tú Luke, tú no vas a tener hijos, tú vas a tener sobrinos, sí, eso vas a tener. Entonces, tú vas a ser virgen el resto de tu vida. Sí, tú eres el líder de los vírgenes, vas a morir como uno de ellos. Entonces, pues lo quitaron del canon y dijeron, bueno, pero este personaje es importante, ¿qué hacemos? Pues lo hacemos hijo de su hermana. Entonces, su hermana va a tener un hijo. Y mataron, por así decirlo, a los hijos de Leia que iba a tener con Han Solo, y pusieron a Ren Solo para, pues, rellenar y construir su propio canon. Sí, y se quedó solo, sin hermanos. Entonces, ya, lo lamento, sí. Pues son cosas de decisión creativa que hace el estudio, más allá del autor. Y de hecho, por ejemplo, aquí en lo de Disney pues está más cabrón, porque pues borran la obra literaria de esta gente para decir, no, esto ya no cuenta. Pero por ejemplo, Manuel, ¿tú has conocido o sigues algún desarrollador o director de videojuegos como tal? Que digas, bueno, pues este güey sí hace buenos juegos, voy a comprar sus juegos. Pues la neta, tan así, ¿no? A lo más era el típico, el Miyamoto, el típico, Mario, Zelda. Ya, con eso. Y pues realmente es que no te enteras. Si tú no buscas, no vas a saber quién hizo qué. O sea, no hay... Y los créditos nadie los ve, a quién engañamos. Entonces, a menos de que tú digas, no, este juego estuvo muy bueno, voy a ver quién rayos lo hizo, y lo buscas, no... Te vas a quedar con, lo hizo Square Enix. Sí, ellos van a sacar juegos buenos. ¿Y yo? O sea, te vas más con la idea del publisher más que la del autor. Sí, generalmente. Así es como se ve en los videojuegos, no le dan ese peso a la mente. A lo más el estudio, nada más. Pero pues, ya ves que los directivos, pues ahí los creativos se van cambiando de estudios o lo que sea, y pues ya tampoco es que te sirva saber mucho el estudio. Sí, es eso. Sí. Y le sirven al poder del dinero. Pues sí. Pues al fin y al cabo, la industria de los videojuegos es muy extraña, porque creo yo que en el cine, por ejemplo, es más fácil reconocer a un director, ¿no? Pero en los videojuegos no. O sea, son pocos. Por otro lado, es chistoso porque no puede pasar lo que me pasó con lo de Woody Allen, por ejemplo. ¿Por qué? Como bueno, nunca porque no supiste puedes. ¿Qué pedo con el director? Sí. Pues entonces, pues, no importa, ¿no? Medio Nintendo puede estar acusado de cosas y de todas maneras sigues jugando Zelda, ¿no? Supongo, pero supongo que siempre hay como líderes o cabecillas que están arriba del proyecto, ¿no? Y mínimo como que medio reconoces, ¿no? El Koji Kondo, que es el que está ahorita haciendo los Zeldas, ¿no? Y Miyamoto, que, o sea, si le descubrieran algo a Miyamoto, yo creo que sí tendría un impacto muy grande en lo que sería de pero lo ahí que sí es mandas Nintendo. a todo, ¿eh? Sí, bueno, ahí sí. Como están las noticias, le encuentran a cualquiera, te publican, luego, este pendejo que trabaja en esto y esto y esto, le encontraron eso. O sea, ya ni tienes que buscar quién rayos era. No sí, pero... fue de ese juego, maldito. Pues pasó un poco no sé. con Disney, no sé si se acuerdan que en esta película de Bernardo y Bianca, no sé si la vieron, de los ratones. Ajá. Que hay una escena al inicio cuando están arriba del pájaro que sale una imagen pornográfica. No sé si enteraron de ese chisme. No. Que era de un editor de Disney que ya le iban a despedir o algo así, y que metió sus escenas. Ojete. Entonces, pues está extraño, ¿no? Pero bueno. Tú, Arturo, ¿por qué crees que se da ese fenómeno del anonimato de los directores o de los creativos en el área de videojuegos? La verdad sí creo que es porque el publisher cuida mucho la imagen de lo que está vendiendo. Okay. O sea, y es que voy a lo que a la entrevista esta que leí del güey que hizo el nuevo Paper Mario, que le preguntan directamente ¿por qué decidiste hacer esto? ¿Por qué tienes que poner un post antes de la pelea como tal, ¿no? Y es porque básicamente desde arriba Nintendo le dijo, pues es que este juego no funciona como RPG, entonces no puedes venderlo como RPG, tiene que ser otra cosa. Entonces él hizo lo posible para apegarse a los lineamientos que le daba el
como tal, como Nintendo como publisher. O sea, Nintendo lo que quería era un juego de aventura, no RPG. Entonces, pues disminuimos del RPG y le subimos cosas como el puzzle antes de pelear con todos. Cosas como esa, o sea, le quitamos la cosa de los puntos y al contrario les ponemos algo de acción, o sea, estos enemigos como de papel maché, ¿no? Como el Goomba gigante. Y dice él, todas estas cosas, pues es porque nosotros teníamos una línea clara de lo que era ¿cómo se llama? Paper Mario. De lo que iba a ser Paper Mario según Nintendo. O sea, Nintendo es el dueño de la IP, Nintendo quiere que sea esto, pues nosotros nos ceñimos a estas reglas. Y entonces, pues eso no necesariamente va a estar chido con los fans, porque pues los fans querían un RPG más duro, según entiendo. Y lo que encontraron fue un RPG, o sea, un juego de aventura con tintes de RPG. Lo que no es del gusto de todos. No sé a ti si te gustó o no, dices que está chido. Sí está chido, está entretenido, pues. Pero sí entiendo lo que dices. Pero, por ejemplo, ¿tú qué crees que pase en el caso cuando Nintendo ha prestado sus IPs? ¿No? Por ejemplo, en el caso de Mario RPG, que fue Square Enix el que hizo el juego. O, por ejemplo, en los juegos de Game Boy, que de hecho fue Capcom, los que hizo los Zeldas. O, por ejemplo, el último de Mario Conejos, que de hecho fue Ubisoft. La verdad se me hace bastante claro que eso es cosa de dinero. O sea, que Nintendo como publisher tiene el problema de que, bueno, yo ya sé lo que vende, ¿no? Yo sé lo que antes ha vendido y entonces esta es la fórmula que tengo que respetar. Esos experimentos que hizo antes eran como tal experimentos que fracasaron, y como fracasaron, pues eso como que reafirma la idea de que, bueno, si me alejo de esta fórmula, pues esta cosa falla. Entonces mejor me apego lo más posible a esta fórmula para que no falle. Creo que eso es lo que pasó. Y de hecho Nintendo se me hace bastante aventurero en muchas cosas. O sea, aventura muchos elementos de hardware que los demás no hacen, bajo riesgo de fracaso, como el Wii U, ¿no? Pero pues lo que ya está probado, pues no, yo pienso que decide no tocarlo o casi no tocarlo por eso, porque dice, pues esto ya está probado, esto ya me ha generado miles de dólares y yo sé que si libero este Zelda 1000 veces con la misma estructura, Manuel lo va a comprar las 1000 veces, entonces pues lo sigo haciendo así. Y pobre del diseñador que se le ocurra cambiarlo porque se corre y no vuelve a trabajar. Estoy casi seguro que es así. Pero sí el último Zelda le cambiaron mucho, ¿eh? Pero sí ha habido pequeñas variantes dentro de Zelda, ¿no? Lo que yo iba, o sea, por ejemplo, Majora's Mask, a pesar de que tiene casi el mismo motor gráfico y todo, los tintes de la historia y eso es como que sí dan como que un sentido diferente. De hecho es como que el Zelda, como el patito negro, porque cambia mucho. Pero sí entiendo creo lo que aquí se mantiene en la palabra clave. La palabra clave aquí es pequeñas variantes. Pequeñas es la palabra clave. Es como ese episodio de Los Simpson donde van a lanzar la nueva Stacy Malibu y resulta que solo le ponen un sombrerito, no es el sombrero, ¿no? Mismo. Pero el sombrero es nuevo. Es lo mismo, se aventuran, sí, creo que eso pasa. pero es lo mismo. Pero no tanto. Pero no tanto. Ok. Oye, Jess, ¿y tú sabes, por ejemplo, de casos en el cine o en los libros o algo así donde, por ejemplo, se haya cambiado la historia de la película para ajustarlo a lo que diga el estudio? O sea, que como que se haya limitado al director o algo así. Pues cuando... Creo que no, porque una vez que ya hacen una película, realmente para que la vuelvan a hacer, cambiando todos esos parámetros, a menos de que sea un remake o algo así, y no me ha tocado ver, pero sí por ejemplo, con esto del Sony, de la película de Sony, la apariencia de cómo se veía Sony. ¿Sí se acuerdan? ¿El erizo? Sí. Ajá, el erizo. Muchos memes. Ah, sí. Ajá, de ahí, por ejemplo, pero pues fue porque salió antes de que sacaran la película o algo así, ¿no? Fue como... Los trailers, ¿no? Ajá, exactamente. Pero realmente así como de que exista o yo haya notado algún cambio de que dijeran, pues esta película es moralmente incorrecta y tal. No, o sea, inclusive... Pero, ajá. Creo que hay algunos directores que sí se han retractado de algunas películas, o sea, de algunas posturas de sus películas. Ok. Pero por ejemplo, entonces estos director's cut donde pues te muestran las escenas eliminadas o cuestiones así, ¿no crees que se deba a eso? Pues es que el problema de cuando eliminan escenas es precisamente por estos problemas, ¿no? Porque
representan o podrían haber representado una amenaza más para el público, o sea, el hacer que se genere polémica. O sea, una de las cosas que siempre están pensando cuando se va a sacar, no sé, algún tipo de contenido, es si va a generar, cuánta polémica va a generar en el público, no ya si va a generar o no, de cuánta polémica va a generar. Y conforme a eso son los movimientos que van a hacer. Hay algunos, por ejemplo, que neta sí les gusta mucho la polémica y de eso se clavan, ¿no? O sea, por ejemplo, los músicos. O sea, por eso hay un montón de... Por ejemplo, lo de Maluma, ¿no? Todas esas cosas que son polémicas y todo, pues realmente venden. Y en algún momento, pues va a haber gente que se posicione a favor de Maluma o en contra de Maluma. Y eso va a generar, eso representa pues ventas y para las personas pues es dinero, ¿no? O sea, realmente es lo que importa. Pero sí me ha tocado ver algunos directores que digan así de, no me acuerdo, hay una película que trata sobre la esclavitud y en la película, es que no me acuerdo cómo se llama, soy muy mala con eso, pero en esta película... ¿Sale algún actor o...? No, no es por el actor, sino como la perspectiva que le dieron a la película fue desde los... pues de estas personas que eran los amos y entonces era de ay, la niña privilegiada ayudó al niño que era el criado de la casa a escapar, ¿no? Qué buena es la niña. Y así, ¿no? Es como de no, o sea, la historia trataba de toda esta esclavitud negra que existe y de cómo un niño se da cuenta de que no es moralmente correcto esclavizar a otra persona solamente por su color de piel, entonces hace este cambio, ¿no? Pero este director pues, lo que hizo fue decir eso de pues es que yo no me di cuenta, pero pues ahora me retracto. No es una película que pues que todavía sigue en cines, o sea, en algún momento dejan de tener dinero, o sea, de generar regalías y esas cosas. Pero, por ejemplo, ¿algún caso específico así que te acuerdes donde dijeras, bueno, aquí quitaron esta escena porque era muy violenta, o quitaron esta escena porque, como decía el Arturo, pues al parecer la violencia está bien, pero el sexo no, entonces quitaron esta escena, o cuestiones así? No, pero por ejemplo me acuerdo que no tiene nada que ver con quitar, pero sí con quitar a una persona del estado donde estaba, por ejemplo, este tema que se trae Johnny Depp y su esposa Amber. Ah, sí. De, por ejemplo, al principio como el movimiento Me Too realmente pues arrasó con toda la credibilidad de Johnny Depp y y se ha vuelto una cacería de brujas, o sea, no realmente respeto el movimiento, pero pues sí se ha vuelto una cosa de estar quemando a muchos hombres sin cuestionar nada y Johnny Depp fue uno de ellos. Y entonces, junto de esto, pues se ha notado que realmente la agresora de todo este asunto era ella, ¿no? Es ella, ¿no? Que ella es la que realmente lo agrede, lo golpea y hay pruebas, hay audios y todo. O sea, la morra en los juicios se ve mal, o sea, se ve bastante culpable. Sí. Y es darse, o sea, que el movimiento, muchas feministas decir, pues es que, pues sí, ¿verdad? No nos estamos equivocando un poco. Y eso está chido. O sea, yo creo que lo que está chido es que la gente diga, chale, yo sí me equivoqué. Estuve mal, cuando, ¿no? Estuve mal, pero ahora puedo darme cuenta de que estuvo mal. Y ya, claro. O sea, yo creo que de eso se trata. Todo el mundo en algún momento hizo algún comentario de odio sin darse cuenta que era odio. Claro. De hecho, pues eso es muy difícil de encontrar hoy en día, ¿no? Que la gente sea capaz de reconocer sus errores, ¿no? Por eso yo creo que ocurre toda esta polémica, porque las empresas tienen esa responsabilidad de qué es lo que le están mostrando a todo el mundo. O sea, no es como de casos individuales como lo de Rowling, ¿no? O sea, ella puede decidir es hacer... su rollo. Sí, claro que puede decidir ser homofóbica y transfóbica, por supuesto que puede decidirlo. Pero hay una responsabilidad en todas las personas que la están viendo, o sea, tiene una influencia y entonces eso es lo que se cuestiona, ¿no? Esa responsabilidad que tiene al mensaje que está impartiendo. Pero es quizás un poquito lo que se dio también en los 90, ¿no? El hecho de alzar ídolos, ¿no? Pues por ejemplo la música, ¿no? Hay mucho tiempo que en los 90s Kurt Cobain era un ídolo así súper fuerte, ¿no? Era el ícono de la adolescencia pues gringa, ¿no? En los años 90, pero pues el güey tenía un desmadre en su vida, ¿no? O sea, pues era así como dices, güey, pues sí, cantará chido, sus rolas están chidas y todo lo que tú quieras,
Quizás Arturo opine lo contrario, pero pues tampoco es así como que sea una autoridad moral ese güey, ¿no? Así como J.K. Rowling tampoco pues, creo considerarlo una autoridad moral para... Es que se vuelve, ¿no? Aunque tú no quieras hacerlo, si llegas a un nivel de fama tan grande, te vuelves eso. Pues es poco Y que eso es peligroso. surgió con los Beatles, ¿no? O sea, cuando estos güeyes pues generaban tanto fanatismo, ¿no? Y tanto hype con sus fans, por así decirlo, que pues los fans directamente pues los idolatran, ¿no? Sí, exacto. Pero no son ellos, o sea, no es el creador, sino pues es la gente la que provoca La gente ese que no tipo de tiene una situaciones. cultura, por ejemplo, de oye, pues sí está chido que te gusta la música y todo, pero bájale 2 rayitas, ¿no? Sí, cuando No- hay masas no te todo se tatúes a- polariza. Sí. No escuches Ringo, por favor. Le estoy tapando las orejas a mi póster de Ringo Starr. A tus figuritas de los No Beatles, ¿no? escuches, chiquito, no escuches. Como Ned Landers. No, Ringo, no. Heli, cuéntanos, ¿tú has escuchado algo acerca de algún desarrollador de videojuegos? ¿No? Empecemos por esa pregunta. Redimido. Pues lo que sí es sobre desarrolladores de videojuegos independientes, o sea, las casas pequeñas o locales, o sea, no llegan muy lejos si no tienen una casa productora o si no entran en las casas grandes, que precisamente, como decían, bueno, pues, ellos ponen filtros de lo que saben que vende. Entonces, pues fuera de eso no he escuchado algún desarrollador que se queje porque no le aceptaron su videojuego o porque no está vendiendo. No, realmente no he escuchado mucho al respecto. Pero, por ejemplo, ahí dices de estudios, ¿no? Pero algún director o algo así. Pues el único videojuego en el que llama la atención sus autores, se me viene a la mente los de Cuphead, en los que, Ok. bueno, ellos tienen una historia, bueno, su historia así como que trágica es que tuvieron que vender su casa o hipotecar su casa para poder terminar su videojuego y, o sea, es una maravilla que el videojuego esté vendiendo, ¿no? Eso ya como que los hizo darse un respiro. Tenían todo puesto en ese videojuego. Era una pareja, me parece. Y le salió muy bien, ¿no? Solamente es eso como una historia feliz en la que De las 1000 trágicas, dices. De las 1000 trágicas. De las 1000 Hay una trágicas. historia feliz. Sí, efectivamente, porque pues, es un desarrollador independiente que al final o sea, pierde todo para apostarlo en su trabajo y sí, lo logró, le salió bien, genial. A ese sí, a los demás, ¿no? Exacto, sueño ¿no? O sea, americano. El sueño americano en 1 millón. sueño mexicano, yo creo, porque o sea, es un mundo competitivo entre los asiáticos, ¿no? Que son los principales desarrolladores de videojuegos. Pero ya ¿Se acuerdan de este estudio que se llamaba THQ? No. Sí. Sí me suena. Antes ellos tenían licencias de deportes, por ejemplo, de la NBA o de hockey o cuestiones así. Pues fueron a la bancarrota precisamente. O sea, y es muy triste porque son de los estudios así como que pioneros en el área de videojuegos, que técnicamente era la competencia directa de EA, ¿no? O sea, porque EA nada más tenía FIFA y ya, ¿no? Pero pues EA le metió más varo y THQ pues tronó. Entonces sí es como que muy triste, muy lamentable que, como tú dices, son pocos los casos de éxito en este caso, ¿no? Por ejemplo, también me acuerdo de ¿cómo se llama este juego? El del sombrerito turco. Fez. Ese juego también pues tuvo un rollo ahí horrible con sus desarrolladores también. Y también, por ejemplo, Super Meat Boy también tuvo ahí pues otra historia trágica, ¿no? Pero pues es triste, ¿no? Que pues la industria grande absorba esos pequeños juegos, por así decirlo, ¿no? Eso es Porque algo de de hecho, lo que se habla el mucho caso- en el financiamiento de las artes. Porque justamente Ok. lo que suele pasar cuando no tienes financiamiento público es eso, que pues hay algunos jugadores que son los que deciden qué obra es meritoria y qué obra no es.
Y por eso es por lo que, por ejemplo, es importante que el país, por ejemplo, México, tuviera un fondo para desarrollo de videojuegos, si es que quiere que haya obras como de videojuegos, pues, que sabemos que en México no van a vender y por lo tanto ningún publisher va a querer cargar, pero si el gobierno está ayudando a pagarlas, pues entonces a lo mejor salen videojuegos que pueden contribuir realmente a seguir produciendo la cultura mexicana, pues, en un medio distinto. Que en su momento lo hizo con el cine, ¿no? Fue de ahí donde salió ese fue su nombre. El famosísimo, Pues sí. el que hizo la Guillermo del de... Toro. ¿Quién? Guillermo del Toro. Ándale. Guillermo del Toro salió de uno de estos financiamientos de México para el cine. Entonces, Sí, tienes razón. desgraciadamente que también esa de Godínez contra mis reyes también salió del financiamiento. Bueno, a veces se gana, a veces se Sí, pierde. es lo mismo. Sí, por uno bueno hay 1000 malos también. Uno bueno por muchos malos. Exacto. Pero hay otros países que en videojuegos lo han hecho. Acuérdense del juego que jugamos alguna vez. Jugamos un El de juego Brasil, ¿no? El brasileño, que era pagado por el gobierno de Brasil. El castillito que cargas los cañones. El de la torre de defensa, O sea, ¿no? eso- Que Exactamente. Y ese juego no está feo, no está mal. chido ese Pues, o juego. sea, al menos Sí, nos está entretuvo bonito. un rato. Lástima que no ¿Cómo tenga se llama? multiplayer el N. De hecho, sí. Ok. Pero, por ejemplo, entonces es como funciona con las películas, ¿no? Se tendría que tener un fondo de cultura o algo así, donde pues, se pueda asignar ese dinero a un estudio, ¿no? O desarrolladores, ¿no? Pero, por ejemplo, el fenómeno Kickstarter que ha surgido durante los últimos años, ¿creen que ayude a fomentar estos autores de videojuegos? No. Angélica dice que no. Arturo. No, es que en serio, me suena como estos... los crowdfunding. Ujú. Sí, O sea, crowdfunding. son empresas que van saliendo, chido, tiene un buen nombre. De hecho, está ahí un capítulo de South Park también al respecto. O sea, El de los, ¿cómo se llama? Los Piles Rojas de Chicago. Ajá, exactamente. O sea, crean una empresa, tiene buen crowdfunding, o sea, está ganando renombre. Y ya cuando tiene el renombre más alto que podría tener, TikTok, lo venden. Ya alcanzó su máximo, lo venden. ¿Y quién lo compra? Los grandes. Ya ahí se acaba la historia de ese Kickstarter. O sea, no Pues me sí, parece ahorita que algo lo pienso, o sea, saludable. sí vi el capítulo, pero ahorita que lo pienso, pasó con una película del güey este que salía en Scrubs, Zach Braff. Ese güey que tenía dinero de Hollywood, que ya, o sea, tiene detrás apoyo, conoce estudios y tal, su Kickstarter para su película fea tuvo más éxito que una película de un desconocido. Entonces al final esos mecanismos siguen apoyando al güey que ya es conocido. Pues pasó un poco, ¿no? Con el Mighty Number 9, que es el juego favorito del Manuel, ¿no? Sí, por supuesto. Que el güey ganó 3 veces lo que quería. O sea, creo que pedía $100,000 y ganó como 3 millones o algo así. Y el juego fue una porquería, ¿no? Entonces, pues pasa, porque el güey era así, es que es el que hizo Mega Man, ¿no? Y ahí sí era así como el director del juego. Es que es el güey que hizo Mega Man, ¿no? O sea, y se salió de Capcom porque sus ideas eran muy innovadoras y Capcom quería estar haciendo lo mismo una y otra vez más, pero él quería revolucionar la franquicia, pero no lo dejaron. Y cuando ves el producto dices, no manches, con razón no lo dejaron. Se usaba pues como lo de Peter Molyneux, ¿no? Que siempre te vende sus juegos como que wow, esta cosa va a cambiar la manera en cómo jugamos y la madre. Y al final hace un pinche juego de celular puñetero que ni sacó nada, o sea. Pues sí. Pero sí hay como que ciertos directores que tienen su fama. Mala o buena fama. Ok. Pues yo también, ahorita cayendo un poco esto en cuenta, pues sí hay muchos directores de videojuegos que conozco y efectivamente muchos ya se van así como de, sí, hice mi obra maestra, bueno, ahora vender juegos de celulares, ¿no? Un poco es este güey, el Ken Levine, que es el que hizo Bioshock, que ahorita tiene su estudio haciendo juegos de celulares, ¿no? Después del juego que hizo fue así como de, otro Bioshock, y él dijo, no, el Bioshock me quitó la vida, la gente se conforma jugando cosas como Candy Crush. Ahí está el futuro. Entonces, pues ese güey sí valió queso. Pues el Hideo Kojima, ¿no? Que era el creador de ¿cómo se llama? Que estuvo con Silent Hill, si no me equivoco. Y Metal Gear Solid, que es como que su franquicia más fuerte. Sale de Konami y ese güey empieza a hacer su juego. Así era como súper esperado, el Death Stranding, ¿no? Y ya cuando sale, pues eres el Uber Eats
delivery, ¿no? Entonces, pues dice, la gente así como que hubo mucho disgusto y otros como que no, es que ese güey es un genio y que no sé cuánta cosa, pero nada más gastó en actores caros y sale de hecho Guillermo del Toro ahí porque es un personaje, entonces así como de, bueno, y le preguntaron a Guillermo del Toro, ¿y qué hiciste? Pues me puso en una máquina y me empezaron a escanear. Entonces, bueno, pues está chido. Sí. Lo que él no sabe es que ya tiene una copia de él, un clon de él ahí en un laboratorio. Sí. Mientras lo acaricia. O sea, eso se vuelve como gente que lo único que busca es vender. Y está bien, o sea, de algo vive la gente y generalmente es del dinero, no del amor. Entonces, generalmente. entonces cuando o sea, como que sacan algo bueno, ilusionan al público con que va a venir algo mejor, pero pues ya realmente no les importa, ¿no? O no les interesa el seguir generando cosas que revolucionen la industria tecnológica de videojuegos o de lo que sea, ¿no? Que revolucionen algo, ¿no? Ajá, que revolucionen algo, que cambie la vida del humano, sino que simplemente les interesa Bueno, seguir es que ganando no dinero. todos podemos ser James Cameron. Gracias a Dios. Ver. ¿O qué vas a decir que Terminator es buena? No, por favor. Pero según tengo entendido, él hizo lo dices por cosas, bueno, Avatar. él inventó cosas en efectos especiales que no existían antes. Lo mismo con ¿Vas a decir que Alien 2 es buena? Que no existía antes. No es mal, no es buena, es como Avatar también, de las primeras películas que hicieron también la cosa 3D y tal, y que no sé cuánto No es invirtieron buena. en efectos No es de especiales. las primeras. Pues, Bueno, no, Sí, es de las pero primeras en live action. Hay tecnología nueva, sí. Hay tecnología que metieron ahí, que James Cameron dio un buen de dinero para eso y que Para las cámaras pues, y no todo existía eso, antes. Simón. sí, exacto. O sea, ese hombre puede seguir haciendo lo mismo, pero no. Lo pausó o lo cortó y dice, sí, Avatar vendió. Oh, Dios, se me está acabando el dinero. Tengo que seguir milkeando esa vaca. Y ya van a sacar Avatar 2. Pero yo creo que la Sí, vaca y con la para que eso va a ir al milqueó espacio. pues fue Pues- Titanic, ¿no? O sea, James Cameron fue el director de Sí, Titanic. esa es Pues su esa vaca. sí fue la que Esa le dio es su como que el vaca. impulso, ¿no? Ya. Y dicen justamente que empezó, bueno, en algún lugar leí que él quiso hacer Titanic porque estaba obsesionado con el Titanic, que era su pinche obsesión que tenía. Ajá, o sea, y prácticamente fue así como de, no, y yo quiero ir a ver el Titanic. Y sí, el estudio le pagó ir a ver el Titanic a ese güey. Simón. Wow. Y lo metió en la película para justificar gastos. Y fue así como de, yo quiero ir a tal congreso que está en Italia. Yo quiero conocer Italia. No, es que ese congreso es el mejor del mundo. Y sí mete escenas de cuando va a ver el Titanic. Entonces, pues ese señor sí la sabe hacer, digamos. Eso, Esas sí la sabe escenas hacer. del submarino explorando el Titanic, ¿es Sí. porque él quería ir a verlo? Sí. Sí. Genial. O sea, Exacto. esos son los tipos de metas que uno debería tener para poder hacer algo genial. No sé, se me hace como esa parte de amor al arte. Y no Pues, solo amor al dinero. Creo que era más amor a sus deseos que más al amor al arte. Egocentrismo, Es ¿no? amor a Egoísta. James Cameron. Sí, es amor a James Cameron. James Cameron ama a James Cameron. Pero sí, bueno, no sé por qué tenemos hablando de James Cameron, pero bueno, hay muchos directores de videojuegos también, por ejemplo, pues el güey que hizo Mega Man, que se robó a los pobres ilusos que hacían eso, y etcétera. Manuel, ¿tú sí pagaste para Mighty Number 9? Por supuesto que no. Pensé que iba a decir, por supuesto que sí. Puedo ser basura, pero distingo cuando hay basura. Bueno, al menos la sinceridad ante todo. Bueno, se nos acabó el tiempo. Les recordamos que estamos jugando todos los martes, jueves y sábados en el Twitch de las Ratas Felices, todo junto, como eso de las 9:30, porque la puntualidad no es lo nuestro. Además, síganos en nuestro Twitter de Ratas Ven y en nuestra página de Facebook, Angélica. Ratas felices. Felices solamente. ¿Qué dije? Ratas felices. Es que se cortó y no se escuchó felices. Oh, rayos. Ok, las Ratas Felices. Ya habrá pasado nuestra dinámica, entonces ya sabrán quién es el ganador. Nosotros no. Felicidades al ganador, ganadora, ganadore.
Eso. Yay. Nosotros no, Síganos. porque viajamos en el tiempo. Podrían estar escuchando gente muerta y no lo saben. Bueno, Somos el pasado, nuestra cultura. los esperamos en el siguiente episodio y recuerden, Rata feliz, vida rata feliz. feliz, feliz. vida Rata feliz. feliz, vida feliz, maldita sea. Nunca va a salir. Nos Calma. vemos. Vamos a ver.